Hola, buenas tardes. Buenas tardes, particularmente a ti, Andrea, que te has conectado a la sesión. ¿Me podrías confirmar, ya sea por tu micrófono o por el chat, si ya estás viendo la presentación? Bueno, creo que se desconectó. Vitia, buenas tardes, ¿tú me escuchas? Sí, sí, te escucho. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar esta sesión de filosofía de la educación. Algunos de ustedes ya han estado mandando algunos productos. Eh, Me he retrasado en calificar y retroalimentar algunos, porque bueno, se darán cuenta de que retroalimento en realidad todos los trabajos, pero bueno, por motivos de la vacunación que nos han, nos ha correspondido a los docentes, hasta ahora me he podido recuperar. En esta ocasión sí me tocó tener casi todos los síntomas de la vacuna, pero bueno, imagino que es mejor eso y vacunado que nada. Otra cuestión, y también me disculpo desde ahora mismo, no enciendo la cámara porque bueno, en otras ocasiones el coordinador me ha comentado que el audio se escucha un tanto entrecortado, entonces para fines de que mi voz y el discurso que acá se va a seguir de acuerdo a la presentación sea fluido y no tenga pausas, lo dejaré de esta manera. Pues bien, ¿en qué consiste la sesión? En esta sesión, básicamente lo que voy a hacer es analizar los primeros productos. Antes de ello voy a dar una semblanza de qué implica el quehacer y el trabajo filosófico. Eh, si en algún momento llegan a tener alguna duda, bueno, espero me interrumpan, no tengo ningún inconveniente con ello, por favor, me interrumpen y podemos ir haciendo también de esto un diálogo. La idea básicamente es lograr contextualizar lo que es y lo que implica la filosofía de la educación, pero también precisar algunos puntos muy concretos de los productos. Entonces, reitero, eh, si ya has elaborado el producto y aún no te lo he retroalimentado, bueno, me disculpo, ya les he dicho por qué. Seguramente el día de hoy lo estaré haciendo. Todos los productos siempre los voy a retroalimentar, en todos les doy, destaco algún mensaje, algo de la actividad, incluso algo que se pueda mejorar. Bueno, vamos a iniciar porque solo tenemos 60 minutos y ya llevamos 5. Pues bien, filosofía de la educación. Lo primero que tenemos que preguntarnos acá es, ¿qué es eso de la filosofía de la educación? Porque de entrada nos encontramos nosotros ante dos conceptos. No es ni por un lado ni filosofía y tampoco es por otro lado educación. Cuando nosotros tenemos esta compaginación de términos, pues aquí los conceptos se resignifican y los conceptos adquieren un entorno completamente diferente. En este caso, al haber esta relación de que la filosofía va primero y la educación viene en un segundo momento, pues claro que implica una jerarquía. Y en este caso la jerarquía está en que la filosofía es la que se está acercando a la educación, ¿de acuerdo? La educación es en sí misma, la educación se configura en sí misma, tiene sus propias normas, sus propias reglas, vamos a decirlo de esta manera, tiene su propia lógica y eso está muy bien. La cuestión es que si lo abordamos o abordamos la parte de la educación desde la filosofía, pues esta educación va a tener una perspectiva completamente diferente. Y es parte de lo que ustedes han estado observando en los productos. En ocasiones, si es la primera vez que se acercan a alguna cuestión filosófica, pues sí que puede parecer un tanto chocante y también arrogante o idealista lo que los filósofos plantean, pero vamos a decirlo de esta manera, finalmente los filósofos se deben a sus épocas, los conceptos que los filósofos afirman se deben a sus épocas y podríamos decir que sí, es el ideal de aquello que se está buscando. Por eso,
es que hay ciertas épocas donde, por ejemplo, en la antigüedad clásica griega, podemos identificar muy concretamente cuáles son esas ideas sobre educación, pero ya en la actualidad todo se vuelve más caótico y cada vez hay más perspectivas. Pero detengámonos un momento. ¿Qué implica la filosofía o por qué la filosofía podría tener esta condición de poder ir a criticar lo que se hace en la educación, de estudiarlo, de reflexionarlo, de pensarlo? Bueno, pues acá la cuestión es la siguiente. Si nosotros nos preguntamos por la misma filosofía, diríamos que estamos poniendo el dedo en la llaga, es decir, estamos llegando al núcleo de lo que la filosofía es. Esta es la pregunta por excelencia que nos muestra el carácter crítico de la filosofía. La filosofía se encarga de hacer preguntas, si bien ofrece respuestas, el cuestionamiento le es constitutivo. Esta es una primera característica con la que nosotros nos podemos quedar desde ahorita. La filosofía, más allá de que sí propone, más allá de que muestra esquemas, muestra posibles vías o posibles caminos, la filosofía se encarga de cuestionar. ¿Y qué es lo que cuestiona? Bueno, pues la filosofía cuestiona absolutamente todo. Aquí sí, desde luego, por eso les decía, esta es la parte arrogante de la filosofía que parece que tiene las condiciones para criticar a cualquier ciencia, para criticar al arte, para criticar a la religión, para criticar a la técnica, y al parecer, pues para criticar a casi esas 5 esferas del conocimiento. En el caso de la educación, repito, fundamentalmente la crítica estará en el hacer, en la forma en que se procede, digamos, en la práctica educativa, ¿ok? Fundamentalmente ahí es donde se van a generar la mayor cantidad de preguntas. Ahora bien, preguntarse por sí misma pues implica una indagación que no es estática, sino que se ha visto influida por el devenir histórico. Y con ello tenemos lo siguiente. La filosofía se ha aclarado a sí misma desde diversas perspectivas que propiamente llamaremos nosotros o que podemos distinguir propiamente como disciplinas filosóficas. Y aquí vamos a tener a muchas disciplinas clásicas que distinguimos desde los griegos, desde hace 2500 años, como puede ser la ética, la lógica, la filosofía política e incluso la epistemología. Todas estas son disciplinas que desde entonces acompañan el hacer filosófico. Y una parte muy importante, pues, es reflexionar en la ética y que es básicamente el carácter de las personas, cómo las personas se reconocen a sí mismas, pero también cómo las personas pueden reconocer al otro, al que tienen enfrente, y lo reconocen por medio de valores, por medio de comportamientos, etcétera. Bueno, hay estas disciplinas que son clásicas y que han estado desde que la filosofía ha aparecido en el pensamiento. Pero hay otras más, como puede ser la estética, la antropología filosófica, la misma filosofía de la ciencia y la que corresponde a nosotros, que es la filosofía de la educación, que han aparecido más tarde. Y con esto no quiero que se entienda que estas disciplinas en cuanto tal o que la filosofía nunca había reflexionado sobre la educación. No, ustedes ya vieron en los productos, en el segundo producto, cuando se ofrece la definición de educación que da Platón, también tenemos el concepto que nos puede dar Aristóteles, o incluso el concepto mismo de cultura que tenían los griegos, de cultura y de formación, el concepto de paideia. La paideia griega era lo que nosotros ahorita estaríamos hablando de una cultura civilizada, una cultura que conoce. Entonces, no es que no hayan reflexionado antes sobre lo que la educación hace y el cómo lo hace, pero no lo hacían en sentido estricto. Entonces, nosotros podemos ir transitando en los caminos, en las épocas históricas diferentes. Las voy a enunciar para ubicarnos, por favor. La primera es la etapa con los griegos. La segunda es la etapa con los romanos, el periodo anterior o inmediato anterior a la Edad Media, que es la época del Imperio Romano, donde el latín va a emerger como la lengua oficial. Posteriormente vamos a tener 1000 años de Edad Media, ¿ok? Entonces, retomo, la edad de los griegos, la edad romana,
esto de edad romana vamos a escribirlo con comillas porque no es oficial, pero lo estoy mencionando de esta forma para ubicarnos. La Edad Media, entre la Edad Media y la modernidad o la Edad Moderna va a estar el Renacimiento, un periodo muy cortito. Bueno, propiamente viene la modernidad, donde vamos a hablar de modernidad porque ya vamos a identificar o poder identificar el método científico, ¿ok? Perfecto. De la modernidad, siglo XVIII, más o menos siglo de las luces, donde se comienza a reflexionar con otra perspectiva, ya no va a ser esta división racionalistas, empiristas, etcétera, sino que se abre un poco más el panorama y posteriormente vendrá siglo XX, siglo XIX, siglo XX y la edad contemporánea. Ok, durante todos estos, esta línea del tiempo, esta línea histórica, les decía yo, sí vamos a encontrar reflexiones sobre la educación, pero esas reflexiones sobre la educación estarán marcadas por condiciones económicas, políticas, sociales e incluso religiosas. Estos 4 factores van a ser determinantes para la forma en que la educación se va a enseñar. Si nosotros nos vamos a un ejemplo radical, tendríamos que decir la Edad Media. En la Edad Media se enseñaba educación, sí, pero se enseñaba educación con un fin muy particular. Lo primero es, para formarte, te tengo que enseñar latín, porque solamente los que hablan latín son los educados. Si tú no hablas latín, pues estarás al nivel de un animal, no estarás utilizando tu raciocinio y en todo caso, si logras utilizar ese raciocinio, no será para otra cosa, sino para llegar a Dios. Y por ejemplo, ¿para qué se educaba? ¿Para qué las personas enseñaban a leer y a escribir? Pues para trabajar como amanuenses, por ejemplo, copiando las escrituras, los textos, porque recordemos que en esta época pues todavía no existe la imprenta. Y todo era con fines teológicos, ¿ok? Si distinguimos allá las figuras más grandes del pensamiento, como puede ser Guillermo de Ockham, que era un franciscano y que además también le gustaba mucho la lógica e hizo una crítica a la política muy fuerte de su tiempo. Bueno, otra vez, todo tiene que ver con el asunto religioso. Y así nosotros podemos ir encontrando en cada etapa cómo es que la educación siempre se ve afectada por estas 4 condiciones. En el caso, por ejemplo, de la modernidad, o incluso ya hacia el siglo XVIII, vamos a decir, la parte del capital. Y eso, este sistema de producción que es el capitalismo, pues hasta la fecha se mantiene y sigue siendo un determinante para poder encontrar aquello que se enseña y que no se enseña, lo que debería enseñarse y lo que no debería enseñarse. Pero entonces fíjense aquí cómo es que entra la filosofía. La filosofía de la educación propiamente nosotros la vamos, se le va a dar un orden a esta disciplina hasta siglos más recientes, ¿ok? Hasta siglos más recientes, y se le va a dar un lugar con la publicación de un texto del autor Juan Amos Comenio, donde va a pensar en todo caso la pedagogía, pero esa forma en que va a pensar la pedagogía pues va a ser con una reflexión filosófica, ¿ok? Eh, y aquí el asunto es, bueno, ¿qué es lo que puede hacer la filosofía? Y ya dijimos, cuestionar. Bueno, ¿cómo puede cuestionar la filosofía a las condiciones imperantes actuales de ese hacer educativo, de ese hacer formativo? ¿Por dónde la filosofía puede llegar y marcar un sesgo para que no haya, vamos a decirlo de esta manera, un actuar totalitario con lo que la educación es? Porque, repito, hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos históricos donde podemos ver que la educación era lo último en lo que nos preocupábamos o que en todo caso, si la educación no servía para lo que, para nuestros fines, intereses propios, intereses de capital, políticos, etcétera, si la educación no corresponde con ello, pues peor para la educación. La educación tiene que someterse a estas condiciones. Bueno, la filosofía de la educación lo que va a tratar de rescatar es esta parte crítica, llegar y criticar, vamos, incluso a los agentes que rodean, lo verán en un producto más adelante, la relación con la familia, con el Estado y con la iglesia, cómo la filosofía llega y lo que hace es pone límites. Ok, está bien lo que estás diciendo, pero vamos a revisar por qué. Es decir,
Esas otras tantas instituciones con las que la educación se relaciona, no hay que tomarlas sin más como una cosa autoritaria, ni siquiera si es el Estado. Fíjense, esa va a ser la premisa más importante, ni siquiera si es el Estado, aunque él tenga el poder, etcétera, etcétera. Porque si fuese así, pues tanto la educación como la filosofía misma estarían quedando relegadas de lo que originariamente hacen. ¿Y qué es eso que originariamente hacen? Bueno, eso fue lo que ustedes vieron en el producto 1. Para llegar a esa parte y conectarlo o utilizarlo como puente. Vamos a decir que la filosofía de la educación, ¿qué es entonces? No es otra cosa sino una disciplina filosófica, entre otras muchas. Filosofía de la historia, filosofía del derecho, hay muchísimas disciplinas filosóficas, pero cada cual tiene sus propios ejes. Y en el caso de la filosofía de la educación, su eje es la reflexión sobre el hacer educativo, el aprendizaje, el educando y desde luego los procesos que se dan, el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otros aspectos. Entonces, la filosofía de la educación, como puede tener una perspectiva muy clásica y muy idealista de las cuestiones que se tienen que hacer, también puede tener una perspectiva muy actual y criticar los panoramas de hoy en día. ¿Ok? Por ejemplo, y solo por poner un ejemplo y para conectarlo con lo siguiente. El presidente brasileño, cuando entró en el poder, dijo dos cosas en torno a las humanidades, y particularmente lo dijo de la filosofía y de la sociología. Dijo que en Brasil la filosofía y la sociología ya no se podrían estudiar en universidades públicas. Dijo, yo no me estoy negando a que se estudie ello, pero no lo vamos a hacer en un ámbito público, que el que quiera estudiar filosofía y sociología, vamos a decir, y lo dijo, el que quiera desperdiciar recursos del erario, ya no lo hará, que se vaya a universidades privadas y si puede que lo pague, pero el Estado ya no va a estar gastando dinero, desperdiciando recursos en esas actividades inútiles. Y fíjense, de la filosofía pues se lo creo, pero de la sociología, eso ya es ser muy obtuso, perdón, de pensamiento y quedarse también muy corto de miras, porque, muy sencillo, estas áreas que tienden, por ejemplo, la sociología, pues sí, ya sabemos, es una ciencia social, pero que tiende hacia esta parte de las humanidades, donde podemos encontrar nosotros formación de crítica, y aquí ya hablamos de educar al otro con pensamiento crítico, con perspectiva, con cultura, con valores, etcétera. Si nosotros le negamos esto a nuestras generaciones o a las generaciones que se están formando, pues básicamente los estamos dejando mancos porque entonces lo único que queremos es que procesen información y que con ello procedan en la vida. Pues no, el capitalismo se encargaría de eso, pero ese no es el camino. O sea, definitivamente ese no es el camino. Bien, dicho esto, y que repito, todo esto lo estoy diciendo a manera de ir contextualizando por dónde se mueve la filosofía de la educación, tanto en términos clásicos como en términos actuales. Bueno, algo más que es muy importante que ustedes deben distinguir para que logren darle un total sentido a su trabajo en la materia es que distingan lo siguiente. Ya dijimos, por un lado, la filosofía se encarga de preguntar, de cuestionar, eso está muy bien, pero por otro lado, la filosofía tiene una de las actividades también más privilegiadas y podríamos decir una de las más complicadas o complejas, que es la filosofía en sí misma es una disciplina que se encarga de crear conceptos, ni más ni menos, de crear conceptos, pues claro, por ello es que la filosofía, pues sí, tiende a ser un asunto complejo, porque su materia prima son los conceptos. Entonces, fíjense muy bien, para que distingan algo de la filosofía de la educación. La filosofía de la educación no le interesa cómo se da el proceso formativo en el aula, ¿ok? ¿Cómo se da el proceso formativo en el aula en cuanto tal? ¿Cuáles serían esos mejores métodos? Y mucho menos no se pone a evaluar esos métodos, no. Eso corresponde a la educación
y esa es una esfera de la educación. La filosofía de la educación no va a estar ahí para hacer observaciones, para hacer registros, etcétera, etcétera. No, la filosofía no alcanza esa parte es de la educación. Lo que hace la filosofía de la educación es distinguir y conceptualizar circunstancias y de alguna forma podríamos decirlo ciertas vivencias. ¿Qué es un concepto? Un concepto es una palabra o es un término que logra aprender, es decir, asir, aprender cuando lo escribimos con H, de asir, de agarrar, de tomar, logra aprender una parte de la realidad. Eso es lo que hace la filosofía cuando crea conceptos. En algún momento, el concepto de proceso se tuvo que hacer, se tuvo que formalizar, pero hay otros tantos. Entonces, estas palabras que podrían parecernos aquí y que son un ejemplo entre otros muchos, que nos parecen abstractas, difíciles, pues efectivamente, porque no basta con definirlas como se pueden definir en el diccionario como un término o algo más simple. No, es algo más complejo. Eso es un concepto. Y los conceptos hay que decirlo, tienen historia, tienen tradiciones, hay muchos autores que se abonan a cada concepto y así es como los van englobando. Por ejemplo, de educación, ahorita lo vamos a ver, en el producto 2, ¿qué es lo que se les pide? Que es la definición de educación de varios autores, de Platón, de Vygotsky, etcétera, autores representativos. Y cuando los leemos, pues se complejiza porque se contradicen entre ellos. Uno me está diciendo el camino A, otro me dice el B, otro me dice el C, y entonces, pues, ¿para dónde me hago? Ah, bueno, eso es lo que implica la cuestión conceptual. Por ejemplo, el poder. Algunos el poder lo toman como algo que debería ser de la esfera íntima, es decir, que cada persona tiene su propio poder. Otros el poder lo van a ver como eso, como poder político, como poder público, de igual forma la libertad o la cultura, lo que para nosotros occidentales es la cultura, esta forma de andar libres, de ser libres, de decir, de expresarnos, para otras culturas, por ejemplo, de Medio Oriente o incluso de Oriente, pues no significan lo mismo. Habrán visto ustedes en las noticias hace unos meses, sí, si mal no recuerdo, el año pasado, eh, cuando una forma de gobierno, el talibán retomó las fuerzas en Afganistán y de nueva cuenta llegó a imponer ciertas costumbres, etcétera. Bueno, esa es otra forma de cultura, ¿ok? Con esto tampoco, no quiero que se me vayan a confundir, estimadas alumnas y estimados alumnos, de que entonces los conceptos son una cuestión arbitraria y subjetiva y que cada quien puede tener su propia idea. No, para lograr un concepto se justifica, un concepto tiene sus raíces, sus fundamentos, sus argumentos. Simplemente les quiero decir que los conceptos son complejos y que no dependen de un solo filósofo ni de una sola disciplina filosófica, sino que dependen de ciertas condiciones, épocas, el momento que se estaba viviendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es la segunda parte que tendríamos que aclarar de qué es eso de filosofía de la educación. Entonces, cuando te pregunten, ¿qué materias estás estudiando ahorita? Bueno, estoy estudiando filosofía de la educación. ¿Y de qué se encarga la filosofía de la educación? ¿Qué es eso de la filosofía de la educación? Ah, bueno, la filosofía de la educación es una disciplina que estudia y critica los procesos de formación por medio de conceptos. La filosofía reflexiona, critica e incluso propone con sus propios conceptos sobre el hacer educativo, sobre el hacer formativo, y de esta manera coadyuva, en todo caso, eso es algo positivo, coadyuva a lo que la educación en sí misma podría llegar a ser. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que sirva todo esto de contexto para que finalmente tengan una noción ya muy propia de qué es la filosofía de la educación. En la guía o en el manual, el problema de la guía o el manual es que en ocasiones suelen ser caóticos por los productos y pues por la forma en que nosotros nos formamos, en la forma en la que ustedes se están formando. A veces de un producto pasamos a otro, no se justifica muy bien cómo damos este salto, etcétera, pero bueno, quería decirles esto para que quede bien afincado, bien asentado
Y ahora sí, lo que resta de la sesión me voy a concentrar propiamente en esos productos. En el producto número 1, hay algunos de ustedes que todavía no lo han hecho. Bueno, también lo voy a decir desde ahorita. Aquellos que no han entregado nada, todavía estamos muy en tiempo de poder hacerlo. Si se quieren basar en lo que yo voy a explicar acá en la clase para la elaboración de los productos, no tengo ningún inconveniente. Finalmente, esto es una parte complementaria de sus clases, etcétera. Entonces, si lo quieren hacer así, sin mayor problema, sin mayor inconveniente. En el producto 1 les hacen 2 preguntas muy provocativas. Y la primera de ellas es, ¿por qué considerar a la educación como una cuestión social? ¿Ok? ¿Por qué considerar la educación como una cuestión social? Y la otra, pues que expliquen un poco la etimología del concepto. En este caso, fíjense, no es del concepto educación. Educación está en la forma sustantivada de la palabra, sino de educar, que es cuando nos referimos al verbo, a la acción. Eso ahorita lo explico. Entonces, fíjense, es una pregunta provocativa. ¿Por qué? Porque de entrada, pues ya nos están orientando a que sí, que efectivamente la educación es una cuestión de carácter social. Pero aquí tenemos que explicar un par de elementos, un par de recursos. La educación no siempre ha sido una cuestión social, y de entrada no podemos identificarla de esa forma por algo muy concreto y particular, a saber, el término sociedad y el término sociología aparecen hasta el siglo XIX con Augusto Comte. Fíjense muy bien, no es algo que aparezca desde los griegos, etcétera, no, es algo muy reciente, cuando Augusto Comte crea el término, y que por cierto es la única palabra que se compagina de un término latino y de un término griego. Cuando nos vamos a la raíz de la palabra, o generalmente las palabras o son latinas o son griegas, etcétera, pero sociología, muy a la imaginación y a la creatividad de Augusto Comte, decidió que fuese así, con un término latino y con un término griego. Bueno, fíjense, eso es a finales del siglo XIX. ¿Cuál va a ser el asunto? Decir que la educación actualmente es una cuestión social o es un proceso incluso de socialización es algo que podemos afirmar desde luego y con lo que estaríamos de acuerdo, pero no siempre ha sido así. Si volteamos los ojos a la etapa del Renacimiento, siglo XIV, siglo XV, incluso con los griegos, la educación era una cuestión de carácter individual. En primer término, era una cuestión de carácter individual. Si quedaba tiempo de poder presentarlo con los demás, con el otro, con el vecino, con el prójimo, etcétera, pues qué mejor, porque la educación estaría ensanchándose un poquito más. Pero en ese sentido, era primero individual. Y si yo sé más que tú, pues es porque tú no te has educado lo suficiente o porque simplemente no tienes el recurso para para educarte. Si lo vemos o lo analizamos desde términos contemporáneos o desde nuestros términos actuales, las circunstancias cambian y cambian radicalmente. Hoy en día, la educación sí es una necesidad de carácter social, y yo les remarqué a varios de ustedes en las retroalimentaciones, donde la cuestión de los valores, la cuestión de la responsabilidad tiene que estar ahí, porque el aspecto social lo que nos dice es lo siguiente: si tenemos a una persona no formada, pues lo que vamos a hacer nosotros es ir a formarla. Incluso parte de las políticas del Estado consisten en ello, de llegar a las regiones incluso más alejadas, eh, en ciertos estados de la República, pero ese es el asunto, porque es una necesidad social para que esas personas se puedan integrar a la sociedad, para que tengan elementos incluso de poder moverse en esta lógica capitalista, necesitan de esos recursos y de esos, pues sí, de esas materias primas para poder entablarse con el otro o con los demás. Al final del día es pues para seguir una lógica, pero definitivamente no podemos ir contra esa lógica. Ya se intentó y hasta la fecha parece que el capitalismo es el que lleva la batuta y el que dice cómo es que nos tenemos que organizar. Bueno, en ese sentido,
sí, la educación es una necesidad social y en tanto que una necesidad social hay que hacer un esfuerzo por mantenernos eh, a estas necesidades. ¿Qué es lo que implica una necesidad? Un recurso que se cubra, ¿ok? Tengo una falta, pues esa falta hay que llenarla, pues diríamos aquí, ¿y con qué elementos? Ah, bueno, aquí ya es donde vamos a entrar en debate. Algunos autores dirán que ciertas formas, ciertos caminos, y algunos más dirán que otros, esos no funcionan. Les voy a poner un ejemplo histórico que van a entender muy bien. Eh, cuando a finales del siglo XIX, mientras en Francia, Augusto Comte mencionó y se atrevió a proponer un método de educación, un método de formación que se conoció como positivismo. En México nosotros teníamos a un dictador, a Porfirio Díaz. Entonces, fíjense muy bien, teníamos a Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz eh, a Porfirio Díaz le gustaba mucho la cultura francesa, pero entre otros elementos, más allá de que era un dictador y de todo lo nefasto de su gobierno, hay elementos que podemos destacar. Y uno de ellos fue el siguiente, dijo Porfirio Díaz, ¿cuál es la vanguardia que nosotros tenemos ahorita en el mundo en educación? Y se le dijo, lo último y lo más novedoso que se está enseñando es el positivismo. A lo que Porfirio Díaz mandó a unos cuantos intelectuales de su época para que se formaran en Francia, que conocieran el positivismo, y ya pasados unos años que tenían dominio de la materia, se regresaron a México y lo implementaron, ¿ok? Implementaron el positivismo, y el positivismo pues tiene muchas carencias, y una de ellas es que solamente se debe enseñar con el método científico y solamente se debe enseñar si es que vamos a lograr cierta evidencia. Materias, por ejemplo, como la estética, el arte, entre otros recursos, no son tan importantes porque no nos van a entregar un resultado, un resultado tangible. Si ustedes se fijan en la bandera de Brasil, en la actualidad, la bandera de Brasil dice orden y progreso. Bueno, orden y progreso era el lema del positivismo de Augusto Comte y era el lema con el que también se trajo a México, orden y progreso. Bueno, ese orden y ese progreso que incluso hoy en día el presidente brasileño, ya les decía al inicio, siguen asumiendo como el estandarte para salir avantes respecto a otras naciones, llegados al proceso de la revolución, pues lo primero que se hizo fue, ¿qué es lo que se está enseñando? Ah, pues se está enseñando el positivismo. ¿Con qué características? Nuestra gente, fíjense muy bien, eh, tiene las capacidades y tiene los recursos para poder formarse en el positivismo. O sea, ahí ya se estaba haciendo filosofía de la educación. Autores como Vasconcelos van a decir, pues definitivamente no. México no tiene la capacidad para formarse de esa manera. ¿Por qué? Porque es una formación elitista. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Cuando entramos ya al proceso de revolución, y que van a venir otros tantos intelectuales como Alfonso Reyes, Antonio Caso, etcétera, se va a cambiar por una perspectiva más humanista. Y entonces ya nos vamos a abrir a otros tantos aspectos, como podría ser el aspecto incluso filosófico, de valores, de educación y de formación. Entonces, fíjense, ahí se quería llenar una necesidad. El cómo se haga, eso es algo que queda a discusión y que cada cual podrá tener su propuesta y algunas serán más loables que otras, pero eso ya dependerá. Que en sí misma hoy en día la educación sea una necesidad social, eso es algo que no podemos negar, sino al contrario, es algo que debemos de reafirmar, ¿de acuerdo? Otro punto importante, uh, me parece que sí, me voy a pasar ya esta parte por cuestiones de economía de tiempo. Y el otro gran asunto con el producto número uno consistía en dar cuenta de la etimología. Y les decía hace un momento, la etimología no se centra en, en un sustantivo, sino que se está centrando en un verbo. Fíjense cómo funciona esto de los conceptos. Hoy en día es difícil que aparezcan conceptos nuevos.
Generalmente los conceptos están renovándose o reactualizándose. Pero hubo un tiempo, hubo una época en la que esos conceptos sí que aparecieron por primera vez. Y eso, cuando el concepto aparece por primera vez, es cuando podemos identificar o reconocer al concepto como un concepto originario, el concepto en su forma originaria, es decir, en su forma original, cuando aparece por primera vez. Y entonces esos humanos de esa época hicieron un esfuerzo por conceptualizar una circunstancia, por una circunstancia, reducirla a una sola palabra y en la que todos se pudiesen identificar. Y bueno, pues en este caso tenemos dos distinciones, ustedes las pudieron leer en la guía sin mayor inconveniente. Educare, que significa crear, cuidar, alimentar, y formar o instruir, que está emparentado con ducere, que significa conducir, y la voz pasiva de crecer. Y por otro, educere en sí mismo, que significa sacar o extraer, avanzar, elevar. Y bueno, esta polisemia originaria, lejos de connotar ambigüedad, es decir, de que parece entonces que significa muchas cosas, no, no, no. Lo que hay que resaltar es aquí la pluralidad, ¿ok? La educación desde sí misma, desde su concepto originario, cuando por primera vez a eso de enseñar, a eso de aprender, se le dio una palabra, bueno, pues no denotaba otra cosa, sino pluralidad, porque efectivamente el acto de educar se puede hacer de múltiples maneras. ¿Cuál sea mejor? Bueno, eso es algo que no está aquí a debate ni a discusión, simplemente hay que resaltarlo. Entonces, esto es lo primero que se les pedía para el producto número 1. Algo breve, algo concreto, donde básicamente resaltarán su postura. La mayoría de ustedes pues lo hizo, y lo hizo de forma concreta. Entonces, quien aún no lo ha hecho, les pido por favor que procedan, y ya, sin lugar a dudas, el día de hoy, con los productos que me habían faltado por retroalimentar, bueno, pues ahí van a encontrar un comentario a propósito de su trabajo. Bien, para el producto 2 es cuando aparecen autores y conceptos. Por eso les digo que en ocasiones las guías eh, se saltan como de un tema a otro, y en ocasiones no se logra justificar cómo es que se dio. Pero bueno, esto se debe a una cuestión. Eh, el contenido conceptual de las guías o los manuales, al menos de las materias que tengo, que son las de filosofía y las de metodología de la investigación, no suelen ser progresivas, ¿ok? No suelen basarse en un esquema progresivo, sino que suelen ser más sincrónicas, por decirlo de alguna manera. No es a través de, sino por etapas. Bueno, para el producto 2, el producto 2 se concentra en autores y conceptos de educación. Lo primero que debemos distinguir es lo siguiente. No son los únicos, ¿vale? Los autores que ahí aparecen, que se te invitan a leer, no son los únicos, pero sin lugar a dudas son autores representativos. Es ineludible el papel de Platón y de Aristóteles, ubicados como autores griegos, que sí escribieron hace 2300 años en textos muy importantes, también textos muy extensos. Pero bueno, ¿cuál es el asunto con ellos? Que no tienen un texto propiamente para lo que es la educación, ¿ok? Hay ciertos pasajes de ciertos libros que podemos identificar, y en este sentido, la guía suele ser de muchísima utilidad, porque sintetiza esos pasajes y esa información, y por lo tanto, pues también nos ahorra muchísimo tiempo para poder identificar sus ideas. De estos autores, con el único que sí me voy a concentrar y que les recomiendo que lo lean, porque es una cosa en verdad maravillosa, es de Platón. Es más, el libro lo pueden incluso descargar de internet, hay muchas copias, lo descargan como un PDF, y les voy a recomendar lo siguiente. Van a buscar la República de Platón. La República de Platón está dividida en 10 libros. Esos libros es el equivalente a capítulos, ¿ok? Les recomiendo que lean el inicio del libro 7. Son algo así como 5 páginas, 5 o 6 páginas, dependiendo de la edición. Y eso que ustedes puedan llegar a leer ahí
Es lo que se conoce como el mito de la caverna o la alegoría de la caverna. Ahí ustedes van a leer un dilema muy fuerte de educación, de qué hacer con el otro, enseñarle o no enseñarle, y todas las posibles implicaciones que puede tener ello. Y si le enseño, eh, ¿le conviene o no le conviene? Vamos, no es algo tan simple de responder, está a debate. Les repito, La República de Platón, libro 7, y con que lean las primeras 5 o 6 páginas, se van a dar cuenta de la perspectiva de este autor y de cómo procedía. En el caso de Aristóteles, es algo mucho más concreto, porque para Aristóteles la finalidad de la educación es idéntica a la finalidad humana. Y entonces nos preguntaríamos aquí, ¿y cuál es la finalidad humana? Pues para Aristóteles la finalidad humana es la felicidad. La felicidad es el bien supremo al que toda persona debería de aspirar. En el caso de Platón no era la felicidad. En el caso de Platón, se debía aspirar al bien supremo en sí mismo, es decir, al bien. Pero Aristóteles, que era más terrenal, sin lugar a dudas, aspiraba a la felicidad. Entonces, fíjense ya desde aquí cómo la educación va a tener un sentido humanista a todas luces. El sentido de educar a alguien, el sentido de formar a alguien es para que sea feliz. Hoy en día cada vez tenemos más escollos, porque alguien podría decir, no, pues se educa a alguien para que sea libre, libre en su pensamiento, pero también libre en su actuar, que no tenga prejuicios, que sea crítico con el otro, con lo que hace el gobierno, etcétera, etcétera. Está muy bien. Pero para esos autores que no tenían un panorama tan complejo como el que podemos tener ahora, como el que tenemos ahorita, la educación se reducía a eso, a llegar a ser felices. ¿Para qué me tengo que educar? Para encontrar la felicidad. Es decir, que el ignorante no podía ser feliz. Eh, no por ignorar o por decir, pues menos me preocupo, por decirlo en términos muy simples, voy a alcanzar esa felicidad. No, porque ese bien supremo solamente lo puede alcanzar aquel que se educa. Vale. Otro autor representativo que tenemos en esta parte es Tomás de Aquino. Y bueno, aquí la cuestión a resaltar de Tomás de Aquino es el papel que va a tener de resaltar lo que implica el educador y el educando. ¿Ok? Esa va a ser, digamos, la riqueza de Tomás de Aquino. Va a distinguir que tiene que haber una parte que lo suscita y que por otro lado tiene que haber una parte receptiva. Eh, este esquema lo va a tomar de Aristóteles con el esquema de las 4 causas, pero básicamente es un punto a destacar de Tomás de Aquino, aún y en su contexto teológico, y vaya que Tomás de Aquino escribió muchísimo sobre teología. Cuando llega a la parte de la educación, se va a concentrar en decir, hay algo que lo debe suscitar, pero definitivamente tiene que haber un receptor. Y desde entonces, este binomio del educador y el educando no se ha eliminado. Y desde entonces la educación es con este binomio, es con los dos, con un elemento en solitario. Es difícil que se haga, bueno, diríamos un autodidacta, pero ¿cuántos autodidactas, por ejemplo, podemos reconocer en México? Siempre se requiere de una orientación, o es mejor saber que tenemos un respaldo ahí para poder proceder que no tener nada. Entonces, en el caso de Tomás de Aquino vamos a destacar esa parte, la educación como aquello que requiere de algo que lo suscita y algo un receptor, algo que lo requiere. En el caso de Vygotsky, aquí ya estamos hablando de autores más contemporáneos, un tanto más actuales. Cada vez esto se va a comenzar a complejizar y es parte de lo que se espera que ustedes vean en la guía. Por eso les decía, no son los únicos autores, pero sin duda que son autores representativos. Tenemos lo siguiente, el ser humano ya trae consigo un código genético. Fíjense ya de qué nos está hablando Vygotsky, y no estamos hablando en el siglo XXI, ¿ok? De un código genético o línea natural del desarrollo, también llamado código cerrado, la cual está en función de aprendizaje en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural. Y bueno, pues aquí está la clave. ¿Cómo vamos a entender a la educación? Por medio o a través
de la relación con las otras personas. Si no logramos hacerlo de esta forma, esto sociocultural no se va a poder desarrollar. Entonces, de alguna forma, Vygotsky va a retomar un planteamiento de Aristóteles, pero lo va a hacer pues en términos más actuales. Aristóteles llegó a decir que el ser humano es un son politicón, es decir, que el ser humano es un animal político y que por ser animal político no puede vivir aislado y no se puede pues ni formar ni educar ni mucho menos como un ermitaño. Aristóteles dijo, todo ser humano es un animal de la polis, es decir, es un animal de la ciudad y requiere de sus pares, de sus semejantes, para poder vivir y para poder estructurarse en todas las etapas de su vida. Bueno, básicamente es lo que dijo Vygotsky, solo que agregó algunos conceptos pues, más actuales a su época, como es el caso de ya hablar de capacidades cognitivas. Esa interacción sociocultural lo que hace y lo que permite es desarrollar pues justamente las capacidades cognitivas con las que ya contamos, nuestras facultades, nuestras habilidades, y básicamente es potenciarlo. Pero fíjense en qué sentido lo está marcando. Una interacción, ya esto socio, otra vez, ya es del contexto de Augusto Comte, del siglo XIX, de la sociología, de la sociedad. Necesitamos interacciones sociales, interacciones culturales, para poder entender y para poder formar a los individuos en los mejores términos posibles. Bueno, otro de los autores con el que, por cierto, va a tener una confrontación Vygotsky es con Piaget, y lo reduzco a lo siguiente. Educar es adaptar al niño a... Aquí tengo un error. Me disculpa. Educar es adaptar al niño al medio social adulto. La educación se utiliza para modelar a la gente y para transmitir valores sociales colectivos. Aquí está la palabra clave, modelar, ¿ok? Se modela aquello o se esculpe aquello pues que no tiene forma, ¿ok? Podríamos decir entonces que el niño es un ser amorfo al cual nosotros nos debemos dedicar, nos debemos concentrar para orientarlo, para esculpirlo a semejanza otra vez del adulto, del medio social adulto. La parte importante de Piaget es que no solamente será, como decía Augusto Comte, hay que enseñarle ciencia, hay que enseñarle técnica para que se ponga a transformar al mundo, no, sino que Piaget, más profundo en sus reflexiones, hay que hacerlo por medio de valores sociales colectivos. Eso es adaptar al niño al medio social adulto. No es para convertirlo en una máquina o para convertirlo en términos actuales en un tecnócrata, ni mucho menos, no. Hay que enseñarle valores sociales colectivos para que logre adaptarse a la relación que tenemos pues, en la sociedad actual. ¿Cuál es aquí la crítica que le podríamos hacer a Piaget? Bueno, hay que ver de qué sociedad nos estás hablando, porque puede ser que esos valores que van a servir como referentes para modelar al niño, pues quizá no sean los ideales, o en todo caso tendríamos que reinventarlos, ¿de acuerdo? Pero fíjense, ya cada vez se van anexando más elementos y aquí la parte ética no quedó, no se dejó a un lado. Piaget, pues francés. John Dewey es un filósofo estadounidense y bueno, él sostenía que toda la educación debía ser científica en el sentido riguroso de la palabra. La escuela debía convertirse en un laboratorio social donde los niños aprendieran a someter la tradición recibida a pruebas pragmáticas de la verdad. El conocimiento acumulado por la sociedad debería verse operar de manera palpable. Lo reduzco a esto. John Dewey pertenece a una tradición que se conoce como una tradición pragmática, ¿ok? Solamente aquello práctico, aquello patente del mundo, es algo que debería tener un valor, y si se va a educar, pues hay que hacerlo desde esta perspectiva pragmática. Entonces, si un valor no es palpable, pues entonces quizá no deberíamos concentrarnos en él. Pero si talar un árbol es algo palpable para obtener de ahí madera y con ello generar, no sé, muebles o generar papel, bueno, pues eso sí es algo palpable, es algo
fidedigno que en cuanto a los sentidos lo podemos percibir. Fíjense, pero claro, esta es la perspectiva de un filósofo estadounidense que se debe a su contexto. Estados Unidos no es algo que tampoco nos vaya a sorprender. Y fíjense, vamos con la otra parte. Bueno, voy a resaltar aquí la parte de pragmática o pragmatismo. En el caso de Freire, Freire es un filósofo más actual y de todos estos es es el más reciente. Para Freire, un filósofo que va a pensar desde el contexto latinoamericano, desde el contexto latinoamericano, desde el contexto de las favelas de Brasil, de Sao Paulo, etcétera. Para él la educación no va a ser otra cosa sino una práctica de la libertad. ¿Ok? Claro, porque hay explotación, porque hay pobreza, porque hay marginación, porque no tenemos recursos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo a la educación, sé que tengo ahí a la educación. ¿Cómo utilizarla? Pues vamos a utilizarla como una práctica para liberarnos. Freire va a ser uno de los autores que va a comenzar a criticar desde la perspectiva de la educación el capitalismo, pero sin duda lo va a hacer por toda la marginación que se vivía en su país y sobre todo pues en su contexto. La educación, fíjense, no va a ser una cuestión de domesticación, como podríamos ver en el caso de John Dewey, donde parece que si le hacemos llegar un manual o una guía a un niño, él ya podría ir a aplicar ese manual o esa guía. Freire dirá, no, la educación no es una cuestión de domesticación, donde se te va a decir cómo tienes que actuar, donde se te van a enseñar ciertos conceptos, caso contrario, la educación es para la liberación, ¿ok? ¿Es una cuestión utópica, profética y optimista? Sí, pero decía Freire, es con lo único que contamos. Y claro, si nosotros vemos ejemplos del Brasil que le tocó vivir a este autor, pues sin duda que va a tener sentido por qué entender a la educación de esta manera o con esta perspectiva. Bien, estimadas alumnas y estimados alumnos, el tiempo se me ha agotado, me quedan 6 minutos, entonces, desafortunadamente solo pude llegar al producto número 2 con el contexto que les di, entonces quisiera detenerme aquí en este momento y bueno, aprovechar estos minutos para saber si tienen alguna duda, alguna cuestión, si los conceptos se han entendido, si requieren que los clarifique, bien valdría la pena detenernos en esto. ¿No hay ninguna duda? Perfecto. ¿Todo bien? De acuerdo. Bueno, hoy es lunes. Podría hacer lo siguiente. No quiero dejar aquí el contenido de esto que he estado explicando a medias, desde luego. Entonces podría ser lo siguiente, reprogramar, o mejor dicho, programar otra clase. Nos quedamos aquí en el producto número 3 y a partir de ahí comienzo y hasta donde alcance a cubrir la mayor cantidad de productos. Seguramente en otra sesión sí que podría avanzar un poco más. Entonces, bueno, por ahora me voy a detener aquí. Les agradezco su atención. Sé que estas sesiones de 60 minutos a veces son un tanto abruptas por los tiempos, pero bueno, tengo que detenerme acá porque en cualquier momento pues va a entrar el siguiente maestro para dar la siguiente hora. Entonces, para dar un tiempo, más o menos de estos 4 minutos que nos restan, y que se pueda cerrar la grabación, etcétera. De cualquier manera, por cierto, la grabación va a quedar siempre en la plataforma, eso seguramente ya lo sabían. Y bueno, si les parece, puedo programar una nueva clase, ya les avisaré o se les avisará ahí en la plataforma para continuar con esta parte. ¿Sí les agradaría esto? ¿Sí? Ok. Correcto. Bueno, pues si es así, deseo que tengan una excelente tarde y la voy a programar. Creo que el calendario me permite para el día viernes.
si no mal recuerdo, para el día viernes. Ahorita mismo me fijo e incluso les puedo hacer ahí llegar un mensajito por medio de la plataforma. Bueno, estimadas y estimados alumnos, les agradezco muchísimo su atención. Me da gusto que se hayan podido conectar, pues en este caso para escucharme. Espero en la próxima sesión escucharlos yo a ustedes. Y pues nada, les agradezco, deseo que estén muy bien y seguimos trabajando. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, Vale, profe. profe. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.